Cuando llegó a París en diciembre de 1797, no era simplemente un comandante o un salvador a los ojos del pueblo francés. Las calles de París resonaban con su nombre, y la palabra Bonaparte nunca abandonaba los labios de la gente. No solo había ganado la guerra, sino que también aseguró la supervivencia del gobierno con el apoyo económico que proporcionó durante la campaña italiana. Además, con un golpe distante, una vez más salvó al gobierno del Directorio al eliminar a los realistas en París. Cada vez que salvaba al Directorio, se involucraba más en la política como militar, entrometiéndose más en los asuntos gubernamentales. Las guerras de coalición habían terminado, pero la lucha con Inglaterra continuaba. Napoleón, que llegó al poder, tenía una idea muy clara al respecto. Se debían hacer preparativos inmediatos y se debía infligir una derrota contundente a Inglaterra. Según él, si no atacaban a Inglaterra de inmediato, la coalición podría revivir con el respaldo financiero de los británicos. Además de estas razones, también había una ambición personal en el deseo de guerra de Napoleón. Su estilo era así, detenerse y quedarse quieto no eran para él. Estar constantemente en movimiento, luchar era una de las cosas más importantes que hacía a Napoleón. En el marco de este objetivo, persuadió al gobierno para su plan. Porque la propuesta también convenía al gobierno. Continuar la guerra estaba en su interés. Creían que si hubiera paz, el gobierno sería derrocado y el régimen caería. En otras palabras, el Directorio había abandonado desde hacía mucho tiempo la causa del régimen y trataba de adaptar las cosas a su propio curso para mantenerse en el poder. Como se ve, el objetivo del régimen de propagar la libertad había terminado desde hacía mucho tiempo. Francia, prometiendo democracia y libertad al pueblo, intentaba expandir su dominio estableciendo estados coloniales títeres. Según el plan, el Directorio nombró a Napoleón como jefe del recién establecido ejército británico. El comandante, que se dirigió de inmediato a la región, evaluó la situación y se dio cuenta de lo costoso y problemático que podría ser un desembarco en la isla de Inglaterra. A la luz de la nueva situación, hizo otro plan y lo presentó al gobierno. Este nuevo plan era tomar el control del territorio otomano de Egipto en el Mediterráneo. En un rincón de la mente de Napoleón, siempre estaba el Imperio Otomano y el Este. Según él, toda la gran fama y gloria estaban en el Este. Lo que atrajo a Napoleón a Egipto no fue solo el encanto del Este o sus ambiciones ocultas. Egipto era un atajo para llegar a la India, que los británicos explotaban. Si los franceses tomaban el control de esta región, podrían forzar a los británicos a la paz deseada, lograr la dominación deseada en el Mediterráneo y, según planeaba Napoleón, convertir al Imperio Otomano en una colonia en el proceso posterior. El gobierno aprobó el plan de Napoleón. Les convenía que Napoleón estuviera lejos. Se hicieron preparativos de inmediato. Napoleón zarparía hacia la cuna de la civilización, Egipto, bajo el pretexto de revitalizarla. Desde el comienzo de los eventos, el Imperio Otomano, que seguía una política de equilibrio, se convirtió en vecino de Francia después de que algunos de los territorios venecianos se dejaran a Francia con el Tratado de Campo Formino. Después de esto, Napoleón incitó a las minorías en Morea y Rumelia a la rebelión para dividir el Imperio Otomano, al igual que hizo en el norte de Italia. Al enterarse de esto, la administración otomana se preocupó por la actitud de Francia. También rechazaron la oferta de Rusia de apoyarlos contra Francia porque el objetivo de Rusia era llevar las cosas a una conclusión de alguna manera y descender a mares cálidos. El Imperio Otomano dudaba de si podría salir de la situación desfavorable después de las guerras de coalición. Mirando la situación política interna de los otomanos,
El verdadero problema estaba allí. Como resultado de las largas guerras, el poder militar otomano se había debilitado por completo, su economía se había vuelto lastimosa y la administración civil había caído en la anarquía. En ningún periodo de la historia otomana la autoridad central fue tan débil. La palabra del sultán no se extendía más allá de Estambul. Los Bás regionales actuaban como estados semi-independientes. Convirtieron a los gobernadores otomanos en sus títeres, reunieron ejércitos a su alrededor, recaudaron impuestos del pueblo a su gusto e incluso se rebelaron y llegaron tan lejos como para lograr la independencia cuando una decisión que no les gustaba venía del centro. En Anatolia y Rumelia, surgieron casi pequeños principados semi-independientes. Además, los genízaros en Estambul, a pesar de no tener función militar, bloqueaban cualquier movimiento de innovación para proteger sus posiciones. En resumen, las ruedas del imperio se habían detenido, y el barco estaba a punto de detenerse. Con esta información, los europeos miraban al Imperio Otomano como si pudieran resolverlo en 5 a 10 años y esperaban obtener una parte del pastel. Si observamos Egipto, la situación no era diferente allí. La verdadera administración estaba en manos de los gobernantes mamelucos Ibrahim y Murad Bey. Habían roto la influencia del pachá otomano local y lo convirtieron en un títere, y los hombres del centro no tenían función en la administración ni en el orden público. Los turcos casi habían perdido su dominio en Egipto. El sultán otomano, Selim III, quien ascendió al trono en 1789, tomó bajo su control las estructuras rígidas y engorrosas del país para que las ruedas no funcionales del país volvieran a funcionar. Especialmente, se embarcó en reformas administrativas, militares y culturales. Sin embargo, el sistema petrificado había llegado a un punto en el que incluso podía evitar que el sultán hiciera lo que quisiera. Este lento ritmo de cambio estaba causando que el cambio en el Imperio Otomano fuera muy lento. Veamos en qué condiciones y cómo la revolucionaria Francia, que quería continuar su ascenso, chocará con el Imperio Otomano. Bajo la sombra de las pirámides, 38,000 soldados franceses zarparon en secreto del puerto de Toulon el 19 de mayo. Considerando una reunión con la poderosa armada británica en medio del mar como un riesgo, Napoleón navegó silenciosamente más allá de los británicos, eludiéndolos. Junto con los soldados, llevó consigo a muchos artistas y científicos. Su tarea era explorar Egipto y transferir su riqueza a Francia. El 9 de junio, la flota francesa, que llegó a Malta, capturó fácilmente la isla. Aprovechando el tesoro de 500 años de la Orden, Napoleón y su flota abandonaron Malta el 17 de junio. Napoleón, que llegó a Alejandría evitando a los británicos el 29 de mayo, desembarcó sus tropas en el puerto occidental de la antigua Alejandría al no rendirse la ciudad. Movilizándose con la flota, asedió los fuertes de Alejandría y Abu Qir. Las ciudades no estaban preparadas para el ataque. Los franceses aparecieron en las aguas de Egipto sin declarar la guerra, violando las normas diplomáticas. En este movimiento silencioso, Napoleón capturó las dos ciudades defendidas por la caballería mameluca sin muchas pérdidas. El día que llegó a Alejandría, anunció para ganarse el amor del pueblo que era el protector de Egipto, el amigo del sultán otomano y el defensor de la fe islámica. Tenía que tomar el Cairo antes de que el Nilo se desbordara. Dejó su flota en Abu Qir. También envió una flota formada por pequeñas embarcaciones con inventarios para entrar en la desembocadura del Nilo a Rasid. El ejército francés, que partió el 6 de julio, comenzó a avanzar desde el desierto de Menjur. Este avance fue tan arduo que era bastante difícil disciplinar a los soldados que se encontraban con el desierto por primera vez.
Incluso los comandantes de brigada se rebelaron. Mientras cruzaban el desierto, el gobernador otomano de Egipto, Ebubekir Pasha, reunió inmediatamente a los líderes en el Cairo. Los principales oradores de este consejo fueron los señores mamelucos Murat e Ibrahim. Según la decisión tomada, el ejército de Murat Bey, formado por caballería, los atacaría antes de que se acercara Napoleón, y una pequeña flota bloquearía el camino para que la flota enemiga entrara en el Nilo. El ejército y la flota franceses llegaron al mismo lugar el 13 de julio. Aquí comenzó la primera batalla, llamada la Batalla de Ramane. Todos los soldados mamelucos eran de caballería y su táctica era clara. Atacaban al enemigo a galope tendido, disparaban un tiro con sus pistolas después de una mano, y luego sacaban sus espadas y atacaban al enemigo con todas sus fuerzas. Los franceses, por otro lado, eran unidades que utilizaban tácticas de guerra modernas. Inmediatamente cambiaron a una formación de castillo de 4 esquinas para evitar los ataques de la caballería. En poco tiempo, los soldados mamelucos comenzaron a dispersarse. La lucha en el río también fue insuficiente y como resultado de una explosión de municiones, la flota y toda la munición explotaron con los soldados. Así, Napoleón se convirtió en el ganador del primer encuentro. Murat Bey llegó a Inababe el 16 de julio. Aquí, Trabluslu Ali Pasha, tratando de bloquear el camino al Cairo al recibir ayuda de la gente, intentaba rodear la zona con fortificaciones. Se colocaron cañones para la defensa. Los barcos hechos en Gise fueron traídos aquí y equipados con cañones. Pero estos cañones eran armas antiguas y fijas e inamovibles. Murat Bey posicionó alrededor de 10,000 caballeros desde Mbabe hasta las pirámides de Gise. Al mismo tiempo, bajo el mando de Murat Bey, también había beduinos y agricultores, pero ninguno de ellos tenía cualificaciones militares. El Pachá otomano también envió algunos miles de infantería y una pequeña caballería a la región para fortificaciones. Ibrahim Bey, por otro lado, se posicionó más allá del Nilo porque no se sabía de qué lado vendría el ataque. Mientras el ejército egipcio estaba en esta formación, el 23 de julio, Bonaparte llegó a la región con sus soldados. Cuando las pirámides, justo al sur del ejército egipcio, aparecieron, Bonaparte se volvió hacia sus soldados y dijo: «Soldados, piensen que 40 siglos de historia los están mirando desde la cima de estas pirámides». Cuando Napoleón se dio cuenta de que los cañones otomanos eran armas fijas fuera del alcance, decidió esperar fuera del alcance y defenderse. Colocó sus 5 divisiones en la formación de un castillo de 4 esquinas bajo el mando de Duwa, Bay, de Six, Boniranje. En esta formación, la infantería se alineó en 6 filas en los bordes de los cuadrados, y las esquinas se dejaron a cañones móviles. Así, estaba emergiendo una máquina de guerra moderna, tipo fortaleza móvil, que podía disparar rápidamente en todas direcciones. La caballería y todo el equipo necesario se estaban reuniendo en el centro de los cuadrados. Napoleón envió primero un escuadrón adelante para provocar a la caballería enemiga contra él. Al ver esto, Murat Bey atacó violentamente el lado derecho del enemigo con toda la caballería mameluca. La caballería egipcia sacó sus espadas y se lanzó sobre los franceses con todas sus fuerzas. En la dura lucha, la caballería egipcia no pudo mover los castillos móviles de su lugar. Los franceses eran disciplinados y estaban utilizando hábilmente su potencia de fuego. Al darse cuenta de que la derrota estaba cerca, Ibrahim Bey, si quería mover a sus soldados al otro lado del Nilo, llegó tarde a esto, y Napoleón ordenó que las divisiones cuadradas en los extremos avanzaran, haciendo que el ejército tomara una forma decreciente. Ante este movimiento,
Las fuerzas mamelucas desorganizadas no pudieron resistir y se retiraron hacia Guise. Luego, Napoleón dio la orden de atacar a su izquierda, las fortificaciones. En una corta batalla entre los defensores egipcios y los franceses, las fortificaciones cayeron en manos de los franceses. En el caos que siguió, mientras los beduinos árabes saqueaban la zona, Ibrahim Bey quemó los barcos y se retiró a El Cairo, y desde allí hacia el este con Ebu Bekir Pasha. Napoleón, que se quedó en el campo de batalla durante un día, mientras sanaba sus heridas, recibió una carta de la gente de El Cairo. La gente afirmó que rendirían la ciudad a los franceses siempre y cuando no fueran tocados. El general aceptó esto y entró en la ciudad el 24 de julio. Cuando entró en El Cairo, no tocó a nadie e inmediatamente estableció un sistema de ley y orden. Formó un consejo de terratenientes egipcios. Tratando de ganarse los corazones de todos, intentó ganarse al pueblo de Egipto. Los terratenientes regionales que no querían Koulams como Murat e Ibrahim Bey prometieron no causar problemas a Napoleón. El público mundial no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. Los otomanos solo pudieron confirmar las noticias del desembarco en sus tierras el 27 de julio, y después de este tiempo, comenzaron los preparativos. Napoleón, que manejó todo en silencio, marchó sobre Bukekir Pasha e Ibrahim Bey en Bilbeis a principios de agosto. Las fuerzas egipcias, perturbando a su enemigo que se acercaba con incursiones en el desierto, se retiraron a Sayille. En la batalla librada en esta posición, las fuerzas egipcias y otomanas derrotadas se retiraron a Siria. Murat Bey, por otro lado, prefirió quedarse en el sur y resistir, a pesar de las promesas que Napoleón le hizo. Mirando al mar, allí tuvo lugar un evento inesperado. El almirante Nelson de la Armada Británica en el Mediterráneo, después de los eventos, localizó la posición de la flota francesa. Cuando la Armada Británica llegó frente a Alejandría el 1 de agosto, los franceses fueron de inmediato a la formación de batalla. Ambos lados tenían alrededor de 20 barcos de guerra. El almirante Nelson, uno de los más grandes almirantes de la historia naval, decidió rápidamente atacar de noche. El almirante, que detectó la debilidad en la formación del enemigo, les dijo a sus marineros que se movieran a toda velocidad hacia el enemigo. Durante este tiempo, Nelson ejecutó una maniobra tremenda, girando rápidamente los timones de algunos de sus barcos para permitirles rodear a los franceses y echar el ancla. El resto de la flota se posicionó frente a los barcos franceses, atrapando efectivamente al enemigo entre dos líneas. Bajo el fuego cruzado, una parte significativa de la armada francesa se hundió y toda la flota desapareció en este choque conocido como la Batalla del Nilo o la Batalla de la Bahía de Abukir. Después, Nelson dejó algunos de sus barcos para sitiar Alejandría y se dirigió hacia Sicilia para enfrentarse a una posible segunda flota francesa. La armada francesa, al haber perdido sus barcos, quedó varada en Egipto, sin posibilidad de recibir suministros y apoyo. Napoleón se vio obligado a reclutar soldados de la población egipcia local. Organizó eventos conmemorativos del nacimiento del profeta Muhammad, difundió rumores de su conversión al Islam, se vistió como musulmán y afirmó que fue enviado a la región por los otomanos. A pesar de los intentos de Napoleón de ganarse el favor, los impuestos elevados que impuso llevaron a levantamientos y, a medida que se expandía hacia el sur, su ejército disminuía. Mientras tanto, Rusia intervino en la guerra. El 5 de septiembre, una flota rusa apareció repentinamente frente a la costa de Estambul, expresando el deseo de ayudar a los otomanos. Aunque los turcos desconfiaban de los rusos como de costumbre, aceptaron la oferta para cambiar la situación a su favor. Ni Inglaterra ni Rusia estaban particularmente preocupadas por los otomanos, cada una actuaba según sus propios intereses.
los británicos querían expulsar a Napoleón de Egipto para proteger la ruta hacia India, mientras que los rusos pretendían expulsar a los franceses de las 7 islas griegas. Los otomanos consideraban aprovechar las debilidades de estos dos estados contra Francia. A mediados de septiembre, una flota conjunta turco-rusa zarpó desde Estambul y lanzó expediciones a las 7 islas griegas. A Tepehlen Ali Pasha se le asignó la tarea de capturar las 6 fortalezas francesas en la costa de Albania. En 3 meses, todas las islas y fortalezas del Adriático quedaron bajo control otomano. En el periodo subsiguiente, se estableció una república en las 7 islas bajo protección otomana y garantía rusa, aunque en estado de asedio. Sin embargo, esperar pasivamente no era el estilo de Napoleón. Abrazando el principio de que la mejor defensa es el ataque, necesitaba tomar medidas de inmediato. Sabía que aferrarse a Egipto requería el control de Siria. Al mismo tiempo, capturando Siria, podría fortalecer su posición contra el Imperio Otomano y amenazar la ruta terrestre hacia India. Comenzó los preparativos para la campaña. Mientras Napoleón se preparaba para su campaña, la guerra se reanudó en Europa. Los demás estados europeos, ansiosos por recuperar lo que Francia había ganado en las primeras guerras de coalición, formaron la Segunda Coalición y reiniciaron la guerra a fines de 1798. El joven general en Egipto, con alrededor de 20,000 tropas y una flota de 52 barcos, partió el 22 de diciembre de 1798. Su plan era llegar a Gaza a mediados de febrero, pero un evento inesperado ocurrió el 7 de febrero en el Arish. Los franceses no esperaban resistencia hasta llegar a Gaza, pero una alianza otomano-siria los esperaba. La situación tomó un giro para peor desde el principio de la campaña. El plan era preparar rápidamente el ejército central bajo el sultán Selim III para acercar a Napoleón por mar y tierra. Sin embargo, debido a la falta de preparación de los turcos, establecer el ejército central llevaría tiempo. En consecuencia, la protección de Egipto y Siria quedó en manos de Cezar Ahmed Pasha, no por elección sino por necesidad. Cezar Ahmed Pasha, casi de 100 años, surgió del vacío de poder, y eligiendo Acre como su centro, se convirtió en el notable local más poderoso ahí en Siria. Su objetivo era expandir su influencia en la región, especialmente en Egipto. A pesar de los intentos ocasionales del Imperio Otomano por deshacerse de este notable, tuvo que depender de él durante mucho tiempo debido a su poder limitado en la región. El gobierno central, que intentó deshacerse ocasionalmente de Cezar Ahmed, optó por apoyarlo como una solución rápida ante el desembarco francés. Este notable de Acre, que buscaba aumentar su influencia en Egipto, aprovechó la oportunidad y se unió con el gobierno central otomano. El ejército francés, sitiando el Arish el 7 de febrero, perdió mucho tiempo, y tardó 13 días en capturar el Arish. Sin demora, los franceses llegaron a Gaza y tomaron el control de la fortaleza defendida por los otomanos el 25 de febrero. A pesar de las pérdidas, Napoleón, logrando victorias, continuó su conquista, llegando a Jaffa el 3 de marzo. Después de una batalla sangrienta, la fortaleza se rindió el 7 de marzo. En esta etapa, algo inusual para Napoleón ocurrió. El general, que siempre trató bien a la gente durante su tiempo en Egipto, ordenó la ejecución de todos los prisioneros, rompiendo su promesa a la ciudad. Aunque Napoleón pretendía enviar un mensaje a Cezar Ahmed Pasha, este acto luego se volvió en contra de los franceses, dificultando la rendición de ciudades. Las preparaciones para la defensa de Acre continuaron vigorosamente. La ciudad, central para Cezar Ahmed, era uno de los puntos cruciales para detener al enemigo en Siria. Esta fortaleza, capturada de los cruzados y convertida en ruinas en 1291,
fue revivida alrededor de los restos del antiguo castillo. La ciudad y la fortaleza, revitalizadas cerca de las ruinas del antiguo castillo, estaban a punto de llenar las páginas en blanco del libro de historia. Mientras fortificaba el castillo, Cezar Ahmed Pasha cuidó mucho de aprovechar la asistencia proporcionada por el almirante de la flota británica Smith. Bajo su liderazgo, el Pasha estableció la defensa, y una flota fue enviada desde Estambul para apoyarlo. Además, se enviaron 1,000 soldados del recién formado ejército Nizam Cedid. Por otro lado, después de capturar Jaffa, Napoleón, temiendo la presión de la flota británica, movió su ejército a través de terreno montañoso. Después de tomar la ciudad desierta de Haifa, llegó a las afueras de Acre el 19 de marzo. Después de completar sus preparativos para el ataque, Bonaparte comenzó el asedio de Acre con un intenso fuego de artillería el 20 de marzo de 1799. Dado que los franceses carecían de artillería de asedio, utilizaron artillería de campo para bombardear la fortaleza. Durante este tiempo, Cezar Ahmed no se quedó inactivo, lideró salidas desde la fortaleza, infligiendo graves pérdidas al enemigo. Al día siguiente, en represalia por la intensa salida, los franceses bombardearon la fortaleza continuamente durante 24 horas. A partir del día 22 del mes, el objetivo principal del lado atacante fue el bastión Ali, el punto más importante de las fortificaciones. Con intensos fuegos de artillería y mortero, este bastión estaba constantemente bajo presión. Siguiendo actividades similares en los días siguientes, el punto focal del asedio sería el bastión mencionado. Para impulsar la moral de los defensores, el 8 de abril, el almirante británico desembarcó a 240 hombres en el lado izquierdo de los franceses, acompañado por una salida coordinada desde la fortaleza. Esta acción dual provocó un retiro considerable del lado opuesto. A medida que la batalla seguía actividades similares y alcanzaba un punto muerto, el lado francés se centró en cavar túneles. El 14 de abril, las tropas francesas que intentaron infiltrarse en la fortaleza a través de túneles fueron identificadas y eliminadas individualmente por los otomanos. Mientras tanto, hubo enfrentamientos parciales en las áreas traseras del ejército francés. El general Kleber, responsable de asegurar los flancos y la retaguardia, hizo todo lo posible para evitar el cerco de su ejército desde atrás. Mientras tanto, Ibrahim, el Mamluk Bey que se había retirado previamente hacia Damasco, llegó a un lugar llamado Merkia Ibn Ammar con un considerable número de caballería. Kleber, al darse cuenta de la amenaza para el asedio, marchó inmediatamente hacia Ibrahim Bey. Observando la maniobra, Ibrahim Bey planeó una retirada falsa para atraer a las fuerzas de Kleber hacia una posición favorable y se embarcó en una batalla de aniquilación. Al escuchar la noticia, Bonaparte se apresuró al área y realizó esfuerzos significativos en el último minuto para evitar la destrucción de sus soldados. Alrededor de 6,000 tropas francesas, enfrentándose a una caballería otomana vastamente superior, sufrieron una derrota severa. Con este resultado, se aseguró la seguridad de la retaguardia del asedio. En los días en que se aseguró la retaguardia, toda la artillería del ejército francés fue transportada a las líneas del frente por barcos desde la retaguardia, intensificando el asedio. A fines de abril, todos los esfuerzos se dirigieron hacia la captura del bastión Ali. En ataques sucesivos, ambas partes sufrieron fuertes pérdidas, la fatiga alcanzó su punto máximo y el consumo de municiones alcanzó niveles increíbles. A pesar de los intentos repetidos, los franceses, incapaces de tomar el bastión e infiltrarse en la fortaleza, se prepararon nuevamente después de cada fracaso y repitieron sus ataques. En un momento dado, la tensión llegó al extremo de que algunos comandantes de división franceses murieron mientras luchaban en las líneas del frente.
La moral tanto de los franceses como de los turcos quedó destrozada. A pesar de una defensa exitosa, el largo asedio quebró la motivación, debilitó la resistencia de los soldados y agotó los recursos disponibles. El 8 de mayo, una pequeña flota que apareció en el horizonte cambió muchas cosas. Esta flota transportaba a 3,000 soldados Nizam Cedid desde Estambul y aumentó la moral de los defensores. En los días siguientes, intentando todas las tácticas y artimañas, Bonaparte atacó persistentemente el bastión Ali. Aunque se lograron ganancias a corto plazo, no se pudo lograr un éxito completo. Para el día 64 del asedio, los franceses habían organizado un total de 44 asaltos. Este fue un número increíble, pero a pesar de eso, Acre no pudo ser capturada. Napoleón se dio cuenta de que no podía lograr ningún resultado, aunque capturara la fortaleza, no tendría suficientes hombres para regresar a Egipto. Por lo tanto, consideró retirarse del asedio mientras aún tenía una fuerza, y el 20 de mayo de 1799, levantó el asedio. El fin de la aventura. Experimentando una derrota significativa por primera vez, Napoleón abandonó sus sueños de progreso en el Medio Oriente y se retiró a Egipto. A su regreso, tomó medidas más severas. Intentando inculcar la idea de que el Egipto pertenece a los egipcios, con la política, trató de persuadir a la gente para que se gobernara de forma independiente de los otomanos. Mientras tanto, cuando la flota otomana de 70 barcos, bajo el mando de Qose Mustafa Pasha, llegó a la costa de Alejandría bajo la escolta de los británicos el 16 de julio, todo cambió. La flota llevaba 9,000 soldados que desembarcaron en Abukir y capturaron la ciudad. Aunque 9,000 personas no eran suficientes para tomar Egipto, eran fuerzas vanguardistas y emitieron proclamaciones rápidamente para incitar a la gente contra los franceses. La contraofensiva de Napoleón fue a través de la religión. Alegando que las acciones de los otomanos eran incompatibles con la religión islámica, trató de mantener a la gente y a los notables locales de su lado. Sabiendo que Abukir debía ser tomada de inmediato, los franceses concentraron sus fuerzas y llegaron rápidamente a la ciudad portuaria a través de Ramanille. En la batalla del 25 de julio, los otomanos fueron derrotados y tuvieron que retirarse a los barcos con alrededor de 6,000 hombres. Al mismo tiempo, en esta batalla, Qose Mustafa Pasha fue capturado. A pesar del intento de su hijo de desembarcar en Dmiete con las tropas restantes, otro fracaso llevó al agotamiento de todas las fuerzas otomanas en la región. Después de la victoria, Napoleón podría haber mantenido Egipto durante un tiempo más, pero las cosas no se desarrollaron como él quería. Al darse cuenta de que ya no podía lograr el éxito deseado en Egipto, concluyó mentalmente la aventura egipcia. Había 3 razones principales para que Napoleón quisiera abandonar Egipto. La primera fue la falta de suministros. El ejército, atrapado en el valle del Nilo, no podía avanzar sin apoyo. La segunda fue el avance del ejército central otomano. El ejército central, bajo el mando del gran visir Yusuf Ziya Pasha, se dirigía a Egipto y complicaría las cosas a su llegada. La tercera razón para el deseo de Napoleón de abandonar Egipto fueron los eventos en Europa. Francia sufrió derrotas consecutivas contra la Segunda Coalición, y el amor y la tolerancia del pueblo hacia el Directorio disminuían. Reconociendo esto como una oportunidad, Napoleón, listo para convertirse en un héroe popular, podría cambiar la situación a su favor. Con estas razones, Napoleón, llevando a algunos de sus hombres sin informar a nadie, partió del puerto de Alejandría el 23 de agosto con 3 pequeños barcos. Partiendo en una noche tormentosa, Bonaparte, mirando hacia la costa desde la cubierta del barco,
se entristeció por el rápido final de la aventura oriental que había soñado. Alrededor de 28,000 soldados desconcertados, sorprendidos por la repentina desaparición de sus queridos generales, quedaron a su suerte en esta tierra desconocida. Entonces, ¿qué sucedió con el resto del ejército francés? Al observar la parte menos conocida de la historia, vemos que la guerra otomano-francesa continuó sin cesar. Napoleón, tras su partida, dejó el mando del ejército al general Kleber. El general Kleber y comandantes posteriores lucharon contra el ejército del gran visir que llegaba y las fuerzas británicas hasta 1802. Mientras luchaban, Napoleón Bonaparte, dejando sangre y arena atrás, regresó a los territorios franceses para perseguir oportunidades aún mayores.